Bienvenidos al episodio número 50 de la Butaca Clandestina. Hoy tenemos un episodio muy especial porque va a ser la primera vez que vamos a estar hablando de un cómic. En ocasiones anteriores habíamos reseñado películas y series, incluso habíamos abordado la filmografía de los hermanos Coen junto a Lucho, que también lo pueden revisar en su canal Boca Salada, y también habíamos hablado de un personaje en específico, ¿no? De Sherlock Holmes, de su origen en la literatura y de sus distintas adaptaciones en el cine. Pero en esta ocasión vamos a hacer algo que no habíamos hecho antes. Vamos a hablar de una novela gráfica, y también es especial porque después de mucho tiempo nos acompaña nuevamente Cayo Rubenal. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, brother? ¿Todo bien? Yo contento de estar aquí de vuelta y de hablar de un tema que me apasiona realmente. Estoy emocionado. Cayo justamente es un gran coleccionista de cómics, y precisamente la persona que me recomendó la novela gráfica de la que vamos a hablar, que es The Long Halloween o El Largo Halloween, este cómic de Batman que tiene la particularidad que este año ha estrenado 2 películas. Como siempre, estas adaptaciones animadas que suele hacer DC. También se ha rumorado que la nueva película de The Batman, dirigida por Matt Reeves, va a tener mucha base en este cómic, al igual que lo tiene en gran parte de la trilogía de Nolan, ¿no? Que es algo que vamos a estar entrando más a detalle. Pero para empezar, yo creo que podríamos iniciar un poco hablando, para todavía no tirar spoilers, sobre las personas que están detrás de El Largo Halloween, ¿no? Creo que Batman, El Largo Halloween, el ranking, lista que veas, está ahí entre los 5 mejores historias de Batman. Es una serie limitada de 12 números. Justamente tiene el trabajo de Jeff Loeb en los guiones y Tim Sale en el dibujo. Era una pareja que ya había trabajado antes en los cómics de Batman, en un especial justamente de Halloween, que eran 3 números, y después les invitó para hacer esta serie de 12 números. Les fue tan bien, tuvo tan buena aceptación, que después hicieron un tipo de spin-off con Gatúbela, con Catwoman, que se llamaba Cuando estás en Roma, y después hicieron una secuela que es Dark Victory. Todas así con los mismos elementos, que tiene puntos bien característicos que vamos a estar, yo creo que, desvelando después. No sé, Fabio, si quieres que yo dé una sinopsis o tú tienes una preparada, o más bien quieres profundizar en los autores. Sí, dila tú. Yo creo que viniendo de alguien que conoce también la historia, estaría bueno para arrancar. Y también podemos ir profundizando en los autores a medida que toquemos ciertos puntos de la historia también, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, Batman El Largo Halloween es una serie limitada de 12 números y que cuenta la alianza que hacen James Gordon, Harvey Dent, cuando era todavía fiscal de distrito, y Batman, para poder terminar con el reinado de la mafia de Falcone, que sería como el origen de todo el mal de Gotham City en cuanto a corrupción, extorsión y los hechos delictivos. Y cuando están en este plan para derribarlo a Falcone, aparece un asesino, que es este Holiday, ¿no? Que ha sido traducido como festivo. Este misterioso homicida aprovecha fechas especiales del calendario, Día de Gracias, empieza justamente con Halloween, después va por todas las fechas festivas que quedan: Navidad, Halloween, Día de Gracias, San Valentín, Año Nuevo, y en todas estas fechas hace una serie de asesinatos selectivos, ¿no? Con los objetivos siendo la familia de Falcone o la de sus enemigos. Este asesino tiene algunos elementos característicos, su modus operandi es bastante particular. Mata con una arma calibre 22, borra el número de serie y utiliza un biberón, ¿no? Una mamadera como silenciador. Y en la escena del crimen deja un objeto festivo relacionado al día en el que está matando: una calabaza, un muñeco de nieve, bombones en Halloween. Y así se da la trama, ¿no? Con este triunvirato que es Gordon, Dent y Batman tratando de derrubar a Falcone, y paralelamente con este asesino que no se sabe quién es su identidad y le interesa no solo a Batman, a la policía, sino también a los mafiosos. Esta idea de Batman ambientado en un contexto que es básicamente El Padrino, ¿no? Una historia de mafias, fue una de las principales razones que me atrajo tanto este cómic cuando me lo recomendaste hace ya algunos años, me acuerdo bien. Y me dijiste, es como El Padrino conoce a Batman, ¿no? La presencia de
del romano en esta novela gráfica tiene un peso como contraparte de Batman, que es un papel que suele desarrollar el Joker en muchas de las historias, que acá sí evidentemente aparece, pero tiene, digamos que otro papel y no el de la figura antagónica. Y me gusta que gran parte de la historia se narre incluso a nivel visual en las viñetas, y esto también en parámetros de la película, como una historia policíaca, ¿no? Que resalta el lado más detectivesco de Batman. Sí, ahí hay dos puntos que has tocado que para mí sobresalen en el cómic y lo han hecho tan durable, tan trascendental como es día de hoy. Y es eso, que como si Batman y el Padrino tuvieran un hijo, porque generalmente yo creo que la historia se sustenta en estas relaciones familiares, en el romano, que es Carmine Falcone, en su enemigo, que sería Maroni, los mismos miembros de Falcone. Y si bien aparece una larga serie de enemigos tradicionales de Batman, son como que secundarios, ¿no? Están pululando ahí, pero el enemigo principal sigue siendo Falcone. Y el segundo punto, que igual ha hecho que sea de mis favoritas esta historia, es que tenga que ver con la novela policial, un género que me apasiona. El dibujo hace mucho eso, ¿no? Tim Sale pinta mucho a Ciudad Gótica, a Gotham City de noche, en ambientes sófricos. Tiene unas secuencias que se hacen en blanco y negro. Las portadas son totalmente apabullantes, un caso aparte. Cualquiera puedes tomarla de los 12 números y tienes un póster, una pintura por sí sola. Me gusta mucho, como te digo, esa parte policial que también la hace una novela realista, ¿no? Muy pocos guionistas han conseguido tomar estos puntos tan exóticos de Batman, como sus villanos pueden llegar a serlos, unos locos, y ambientarlos en una historia real, que se sienta real y que tome a la ciudad como protagonista, que es muy importante en la novela policial, ¿no? Que toma un crimen como excusa para en realidad desentrañar como que la pobredumbre, lo que está debajo de la alfombra de una sociedad. Pasando un poco a quien dibuja precisamente este cómic, veía que trabajó en esta etapa de Daredevil, que fue un cómic que igual me recomendaste, en el que se inspiran para hacer la serie. Yo creo que ciertas cosas que comparten, tú me dirás mejor esto porque creo que Daredevil es tu personaje favorito de Marvel, pero yo siento que comparte muchas similitudes con Batman en el sentido que ambos viven en un entorno que es una metrópolis un poco abatida por el crimen, ¿no? Digamos que exploran el lado más oscuro de su ciudad y son personajes sin superpoderes, son personajes que se valen únicamente de sus habilidades. Sí, sí, Daredevil es de mis personajes, si no el más favorito, junto a los X-Men de Marvel. Spider-Man igual, obviamente. Incluso hay un cómic de Daredevil reciente que está ahí igual saltando de edificio en edificio. Y un niño le dice el Batman el Batman rojo, porque tiene varias similitudes. Hablábamos de novela policial, pero Batman es un detective, ¿no? Entonces casi todos los relatos de Batman tienen un crimen de por medio. Y también un poco de Daredevil, ¿no? Que igual, como dices, la ciudad adquiere un papel importante porque es un ambiente ófrico, opresor, con mucho crimen, mucha corrupción. Y en el largo Halloween siempre se la hace presente, ¿no? Hay esta frase que se repite, yo creo, en Gotham City. La familia de mafiosos piensa que tiene los mejores planes para la ciudad. Quieren que Bruce Wayne como que haga negocios colaterales con ellos. Entonces, al mencionarla constantemente, está ahí en el subconsciente del lector y la hace muy presente en la historia misma del cómic. Y como decíamos, creo que tiene mucho de novela negra porque estos relatos oscuros es la ciudad un protagonista importante. Y el dibujo es una pasada porque igual sobresale lo oscuro, lo que ha hecho Gotham City, ¿no? Esos edificios enormes, dando mucho énfasis en los espacios marginados, en la subciudad, digamos. Y como decías, el color hace mucho, ¿no? Hay páginas enteras que son pura tinta negra y la silueta de un rostro, una paleta de colores muy ceñida, que más que todo se va con el negro y sobresale, eso hace que sobresalga algunos colores y con un muy, muy, muy buen empleo de las sombras. Y creo que es un poco, se perdió en la película, Fabio. O sea, comentábamos antes del podcast que
ante todo la animación trata de ser lo más fiel, pero yo le eché en falta un poco más de oscuridad, un poco más de sombras, un poco más de lluvia. No sé qué opinas tú. Yo creo que es bastante difícil intentar adaptar una animación como la que hace Team Sale, porque como tú dices, tranquilamente cualquier página que extraigas de ahí la puedes poner de cuadro en tu cuarto, porque es increíble el nivel de detalle. Yo creo que adaptar algo como eso, incluso animación, es bastante complicado, ¿no? Pero la animación es distinta, como lo decíamos fuera del programa. No es la tradicional animación 2D que estamos acostumbrados a ver, sino que se siente bien comiquera, pero tampoco alcanza la magia que tiene cada página de la novela gráfica, ¿no? Claro que hace un muy buen juego en las viñetas, ¿no? Maneja Tim Sale bien esa narración. En la escena de asesinatos, como decíamos, en cada fecha festiva, este holiday festivo mata. Y esa secuencia que hace en blanco y negro de viñetas sin ningún cuadro de diálogo es increíble. Igual el dibujante Tim Sale hace referencias visuales frontales al Padrino. El romano está siempre con su gabardina, la rosa, en la solapa. Yo volví a ver el cómic, lo volví a visitar. Hay una escena en la que está literal el romano y su consigliere al lado, ¿no? Así sentado el romano con esa emblemática primera escena del Padrino. Y mucho en la idiosincrasia, ¿no? En las maneras de la familia Falcone, de sus rivales que son los Maroni, el beso en la mano. Incluso el romano tiene un hijo, sí, que es el hijo bueno, ¿no? Que es Alberto Falcone, y que de alguna manera nos puede recordar al personaje de Al Pacino, porque empieza así como el hijo bueno, pero termina siendo tal vez el que hereda el negocio de la familia. Me gustaría igual pasar un poco a los protagonistas, que obviamente es Batman, pero igual se le ha resaltado mucho a la historia los papeles protagónicos que tienen Harvey Dent y James Gordon, ¿no? Casi como coprotagonistas. Dent es todavía un fiscal de distrito, tiene esta obsesión por desbaratar estas mafias que para él son el origen del crimen, el origen del malestar en Gotham City. Y también estás con James Gordon, que recién ha empezado su servicio como que en el cuerpo policial, y tiene mucho, es el Gordon de Nolan, sí, visualmente igual se parece mucho al Gordon de la trilogía de Nolan. Y ambos tienen que lidiar con lo que significa ser policía en esa ciudad. Ambos están formando una familia, ¿no? James Gordon tiene un hijo bebé todavía. Se la menciona a Bárbara, que es su sobrina, pero es todavía una niña, una preadolescente por lo menos. Y lo mismo Harvey Dent con su esposa, que se la ve constantemente afligida de que su esposo no llegue, de que tenga esa duda de cuándo será que llega, y que de algún momento igual lo compromete a Dent. Además, ya se va dando como que unos atisbos de que Dent su moral es tambaleante todavía, ¿no? Cuando matan a algunos de los mafiosos, dice, se lo merecían, o no tiene un escarmiento en los métodos. Son como señas que ya nos van dando una idea de que tal vez su cordura, esa línea delgada entre el bien y el mal, está más difusa de lo que imaginábamos. ¿Qué opinas tú de estos dos personajes, Fabio, de Gordon y Dent? Yo creo que has dado justo en el clavo de la historia, men, porque yo creo que la relación entre Dent, Gordon y Batman es el engranaje, ¿no? Lo que hace girar esta historia. Tanto Dent como Gordon tienen bastante protagonismo, casi tanto como Batman. Yo diría que es casi una historia de los tres. Y esto sí salta bastante a la vista, que ha habido fuerte inspiración de parte de Nolan al retratar la relación de estos tres personajes en The Dark Knight, por ejemplo. La inestabilidad de Harvey Dent, como tú mencionas, Gordon con una familia, como también la tiene en The Dark Knight. Entonces me gusta mucho ver estos elementos que se han adaptado, digamos que con ciertas diferencias, pero se han adaptado a una historia distinta en las películas, pero ver realmente de dónde vienen estas visiones sobre estos personajes no han sido las primeras ni las últimas, pero han marcado un antes y un después, yo creo, ¿no? Sí, justamente quería pasar a estas influencias que tuvo en el Batman de la trilogía de Nolan. Y la edición que tengo empieza con un debate entre Nolan y David Goyer, que es el que ayudó en los guiones
justamente de la trilogía. Y Nolan le dice eso, que de todas las historias que leyó, la que más le atrajo de Batman, la que más le atrajo fue el largo Halloween, porque tomaba elementos fantásticos y los situaban en un mundo increíble. Y incluso hay una frase en el cómic donde dice que Bruce Wayne apoyó la campaña para que sea fiscal del distrito Harvey Dent, que era confío en Gotham City. Bueno, eso después se la modifica un poco y es yo confío en Harvey Dent, ¿no? En la película. Igual ambos destacaban como que su potencial cinematográfico, que indagara en la psique de lo que realmente significaría estar así en una ciudad de locos y que estarían al borde del colapso. Justamente igual que debatir este punto de Harvey Dent, porque es como que en el largo Halloween ya decíamos que tiene su moral tambaleante, no se le nota unos atisbos de que podía estar cerca de caer al otro lado y al final explota, ¿no? Cuando le tiran el ácido en la cara. Y en la película hay un poco de diferencia porque es un hombre tan correcto, Harvey Dent, tan abocado hacia el bien, pero lo que lo destruye finalmente es lo que pasa con su esposa, ¿no? De que él está dispuesto a sacrificarse por ella, pero como que el mal le da un sopapo en la cara y ya explota. No sé qué opinas vos tú de este personaje de dos caras en realidad, Fabio. Si siempre has pensado que Dent tenía esa tendencia a ser malo, o es más bien lo que un día malo lo ha convertido en lo que es un poco la teoría que maneja el Joker en The Dark Knight. Yo creo que en el cómic es más lo que mencionabas tú, ¿no? Alguien que ya lo ves con ciertas tendencias, pero que en The Dark Knight tiene que ajustarse un poco más a esto de que un día malo te puede convertir en un villano, pero tiene ciertas similitudes. Se me viene a la cabeza una escena que parece calcada, que es cuando está en un juicio contra un capo de la mafia y todos se le empiezan a reír, ¿no? Porque él está siendo sarcástico, digamos. Eso es antes de que le lance el ácido en el cómic, pero en la película es como una escena al inicio muy parecida, pero lo apunta con un arma y al final él lo desarma, ¿no? Entonces tiene un poco como indicios de esa violencia contenida, digamos, no es tanto un caballero blanco, pero yo creo que en el cómic esa dualidad, esa parte más agresiva, digamos, menos contenida, está más explicada en este cómic. Y me gusta que la explosión de este personaje llegue a la par de estar investigando el caso de un asesino serial, ¿no? Que es algo que me encanta de las historias de asesinos seriales o policíacas, ver de qué manera afecta al investigador o a la persona que está tratando de resolver los asesinatos en su vida personal, en su vida cotidiana. Y yo creo que esto lo vemos tanto en Batman, en Bruce Wayne, como en Harvey Dent y Jim Gordon. Sí, cada uno sucumbe de manera distinta a estos criminales, pero yo creo que eso hacen de Dent, igual para mí es uno de dos caras, uno de los mejores villanos de Batman. Es historia trágica y de cómo alguien, no sé, tan abocado al bien, tan políticamente correcto, digamos, pueda terminar siendo un villano, y el cómic igual termina siendo una ola. Su venganza es una ola de homicidios que te da con la boca abierta. Bueno, vamos a hablar de Festivo en el cómic, porque hay un gran cambio sobre esto respecto a la película que no voy a detallar porque Cayo no la ha visto y no quiero arruinarle Solo la la primera experiencia. parte. Ha visto solo la primera parte. Justamente, yo la primera vez que leí, así muchos años ya atrás, igual como que no me quedaba la idea de quién era el Festivo. Y si bien el hijo de Carmine, Alberto, dice, yo soy Festivo, después se dice que son dos asesinos. Después uno piensa que es Harvey Dent, y que incluso llegaría a tener algo de implicación su esposa, Gilda. Ese juego igual me parece bien interesante, esa investigación de que el lector igual se lo ponga a trabajar quién es el asesino, y que al final, no digo que sea abierto, pero sí te puede dudar de que era más de una persona. Ataca a un principio son solo objetivos de Falcone, ¿no? De su familia, y entonces por eso ellos piensan que es Salvatore. Entonces hay esa duda, esa ida y vuelta de conocer su verdadera identidad, sus motivaciones, y yo creo que queda bien un final diciendo que es más, que era más de una persona, incluido Dent, incluido su esposa, y incluso tres, ¿no? Incluido Alberto Falconi, ¿no? Porque dicen que él ha usurpado su identidad al sentirse tan menospreciado por su padre, como que no tenía realmente una influencia.
él quería adueñarse de esa identidad y así como que ganar más reconocimiento, hacerse notar más, ¿no? Exacto. Sí, en el cómic, como bien mencionas, se atribuye en parte a Dent y en el último volumen, creo que en la última página incluso, o últimas páginas, se implica a la esposa de Dent. Entonces, más que un asesino, se siente como una conspiración, pero una conspiración de la que realmente tienes que tratar de atar los cabos para ver cómo funciona, ¿no? Me gusta también el gran desfile de villanos que hay. Civilianos conocidos además de Batman. Catwoman, Joker, Hiedra Venenosa, el Acertijo, el Espantapájaros, el sombrero. Como que aparece uno en cada nuevo número. Pero como te decía, son como que villanos secundarios, ¿no? El principal sigue siendo Festivo o Falcone. Es como que ellos los contrata y es muy interesante ver esta relación de un villano real, digamos, con supervillanos. Hay un número que es de mis favoritos, que es el del Acertijo. Y todo el número son así como que las elucubraciones del Acertijo, porque lo contrata Falcone para que le diga quién es Festivo, ¿no? Porque como deja sus pistas, dice es un puzzle. Entonces me gusta cómo ha manejado a los villanos dentro de la historia. Son varios, pero como que sigan tener una razón de ser, ¿no? En la historia. Sí, incluso tenemos a Solomon Grundy, que es otro, no villano, pero digamos antihéroe de DC, de Batman. Y como bien mencionas, todos los villanos que aparecen casi en cada número son contratados por el Romano. Es interesante ver cómo los usa para algo específico, digamos, ¿no? Al ser un jefe de la mafia, alguien que constantemente se maneja con conspiraciones y cosas por el estilo, logra enmarañar un uso específico para cada uno de los villanos de Batman, también tratando de encontrar a Festivo o revelar la identidad de Festivo, ¿no? Es un muy buen trabajo, yo creo, la verdad, y se ha ganado sus razones de estar así en el podio de las mejores historias de Batman. Después pasó algo curioso con Jeff Lobb, porque las mayores críticas que se hacían a este cómic era como que usaba a sus personajes, a estos villanos, porque sí, ¿no? Como que para que el dibujante se salga y tenga la chance de dibujar a toda la galería de villanos de Batman, que seguro cualquier dibujante quisiera hacer, pero yo creo que es una crítica injustificada, como te digo, yo creo que sí tienen su razón de ser. Pasa que después hicieron otro cómic, ya no con Tim Sale, con otro dibujante, con Jim Lee, y que es una historia parecida, ¿no? Hush se llama, Silencio, que igual es un asesino que va teniendo así como que objetivos selectivos, lo van descubriendo, van apareciendo los villanos, y ahí dijeron que era un remedio como que de esta historia, pero bueno, creo que son otro tipo de terrenos. Solo para dar ese contexto de Jeff Lobb, que le gusta así igual escribir a los villanos cuantos puedas de Batman. Justamente leí ese cómic, incluso Harvey Dent tiene la misma apariencia que al final con las vendas, ¿no? Es casi una versión libre del largo Halloween o moderna, no sé, porque igual te meten un montón de villanos, pero ahí sí es como que injustificado porque se ve cool. Pero yo creo que está buena esa idea de meter tantos personajes que a todos nos gustan, pero que tengan un rol específico y bien delimitado y bien escrito en la historia, ¿no? Yo creo que en la película eso le falla un poco, igual, sin hacer spoiler, yo creo que eso le falla un poco, tener como que muy bien desarrollados a todos los personajes que aparecen, pero para un metraje que termina siendo de más o menos 3 horas, yo creo que está decente, ¿no? Está bien. Sí, hasta donde yo vi, como te digo, vi la primera parte. Yo creo que, a ver, uno siempre con estas historias quiere que sea como un calco, ¿no? Así, viñeta por viñeta, fotograma por fotograma. Pero ya decíamos que es un poco difícil adaptar de esa manera. Además, ¿para qué vas a querer hacer una copia del dibujo, ¿no? Tener tu propia historia. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. Como que el verdadero villano de Gotham City son estas familias poco escrupulosas, la corrupción, la extorsión, lo podrido que está el sistema policial por dentro, la frustración de Gordon de tratar de salvar a su ciudad, de llevarlo al criminal hasta el juzgado, pero como está comprado todo el sistema, nunca terminan de estar en prisión, ¿no? A diferencia, no sé, de Gatúbela, del Joker, que están locos y se van a Arkham y se escapan
por no sé, algún ingenio que han tenido. Y hablando un poco de, digamos, referencias que podrían tomarse de este cómic para la película de Batman, ¿a ti te gustaría ver algo de esto en la película que va a salir el próximo año? Seguro, a ver, nos gusta mucho esta historia de mafiosos, policiales, entonces y eso le cae como anillo al dedo a Batman. Entonces, no lo sé. Sí, como te digo, me gustaría que sea algo realista, como que situar este mundo exótico, rocambolesco de Batman como algo cercano. Pero de ahí otros elementos, no sé, que el villano sea festivo, sí podría ser interesante, pero ¿cómo harías para meter a toda esta galería de villanos, ¿no? No sé qué escuchaste tú, qué influencia o qué inspiraciones está teniendo el Batman de Reeves con esta historia. Lo que he leído es que va a explorar, digamos, la parte más detectivesca que se ve en el largo Halloween. Lo de Dent y Gordon, creo que no, porque ni siquiera vamos a tener a Dent hasta donde sé, no va a estar Harvey Dent, va a estar el Pingüino, Catwoman y el Acertijo, que va a ser el villano principal, digamos. Pero por algunas entrevistas que he visto de Matt Reeves, va a tener, digamos, que ese tono más policíaco, ¿no? Y más realista. Incluso se ha rumorado que por el realismo y un poco por las líneas temporales tendría sentido que en algún momento pueda cruzarse con el Joker de Joaquín Phoenix si es que acepta hacer otras películas con DC. Y me gusta la idea de que sea, digamos que oscura, y si logra adaptar, digamos, la faceta más detectivesca que también evidentemente el explorado Nolan, pero si la adapta, digamos, a un tipo de historia como el que mencionábamos, más policial, podría salir algo muy, muy bueno, yo creo. Sí, sí, yo le tengo bastante fe, porque como dices, en lo que se ha visto, sí se ven esos elementos que hacen a Batman, ¿no? Sombras, oscuridad, un hecho detectivo de por medio. Justamente esta faceta detectivesca es algo que se le ha reclamado un poco a lo Batman de Nolan, ¿no? The Dark Knight es de hecho la más policial, la más de detectives, pero la última parte ya le deja algo más épico, ¿no? Que es algo realmente más de acción. Y la primera es una historia de orígenes. Entonces, sí, yo creo que queda un poco pendiente con el Batman cinematográfico, ese su aspecto de investigador, de policial, y que en la serie animada era algo que sobresalía, ¿no? Tal vez donde mejor se ha aprovechado cuando hablamos de adaptaciones a la pantalla, audiovisuales. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa serie marca, digamos que la estructura, las facetas más marcadas de Batman que venían de los cómics, pero también con todas las ideas más revolucionarias, ¿no? Desde la parte de acción hasta lo más elemental que es la faceta de detective de Batman. Como bien sabemos, en sus orígenes tiene, digamos, como inspiración a Sherlock Holmes y al Zorro. Si se llega a adaptar esta faceta del personaje en el cine, que es algo que no hemos visto antes. El Batman de Ben Affleck tiene muy poco de detective también. La de Nolan es bastante reflexiva y bastante detectivesca, pero no en un formato no estrictamente policial, pero sí con bastantes tintes de novela policial o de novela de crímenes, de asesinos seriales. Y por lo que se ve en el tráiler, parece que va a haber como que atentados que van a tener algo que ver con el Acertijo, yo creo, ¿no? Que es el que se ha hablado que va a ser el villano principal, que va a ser Paul Dano además. Entonces yo creo que el cast y todas las cosas que se ven por ahí sobre esta película me tienen con mucha esperanza, ¿no? Y sobre todo si logran acercarse a algunos elementos. Obviamente no vamos a esperar que siempre se adapten al 100% con fidelidad las historias, siempre nos encantaría, pero cuando hay referencias a cosas bien específicas de los personajes o de la historia, yo creo que es algo suficiente para sentirnos satisfechos como fanáticos, ¿no? Al ver estos personajes en el cine. Sí, sí, estoy de acuerdo con el cast. Había un poco de duda de Colin Farrell, pero creo que todas las dudas se han despejado cuando lo hemos visto como el pingüino, caracterizado como el pingüino. He visto algunas del Acertijo igual y todavía se están manteniendo, se están manejando con algo de precuela. Y es interesante esto de que dices de que llegaría a tener una conexión con el Joker, ¿no? Porque yo creo que en la peli que hemos visto es la idea llevada al extremo de ser un personaje así de carne y hueso, ¿no? De que existe en nuestro mundo. Como un loco, un villano como es el Joker, podría nacer en este mundo y nos muestran de esa manera.
Justo ahorita hablando de ese punto, ¿qué te ha parecido el Joker de Largo Halloween? Aparece creo que en un capítulo y medio, pero es suficiente para que se robe la atención, ¿no? Dice que solo puede haber un homicida, un loco en esa ciudad, un solo asesino. Y él igual quiere averiguar la identidad del festivo, ¿no? Lo va a buscar a Maroni, a Dent, a Falcón y les dice, quiero quién es, así dime quién es. Y yo volví a visitar un cómic de Batman después de mucho tiempo y me he dado cuenta que es un genocida, ¿no? Yo que así por su paso va matando 10 15 personas para tomar un avión, mata a toda la tripulación, a la cabina. Y tiene todavía ese aspecto como que cómico. ¿A ti te ha gustado este Joker? Que bueno, es una aparición bien esporádica, ¿no? Sí, no, me encanta. Es la esencia más esencia del Joker, ¿no? Que puede matar 50 personas solo porque le pareció divertido. Y aún así, tú leyéndolo como espectador o viéndolo en la película yo creo que le falta cierta chispa, pero viendo esta faceta del Joker, te ríes, ¿no? O sea, Sí. sabes que hay algo muy oscuro, muy turbio por detrás, pero la manera en la que... Te sientes mal, sí, te ríes del Exacto. personaje. La pasas bien con él, digamos. Exacto, te estás riendo de algo que al final de cuentas es muy turbio, pero la manera en la que te lo cuenta este personaje siempre es para reírte y es parte de lo que representa, ¿no? Un poco lo absurdo de reírse de situaciones muy, muy jodidas y reírse de la vida al final de cuentas. Y la oscuridad también, ¿no? Lo implacable, como tú dices, para tomar un avión mata un montón de personas, está dispuesto a matar a la mitad de Ciudad Gótica solo porque hay la mitad de posibilidades de que haciéndolo mate a Festivo, y la idea de que no pueda soportar que haya alguien que esté haciendo se esté haciendo asesinatos y se esté llevando la atención al final de cuentas de la ciudad, ¿no? Un poco ese egocentrismo igual de querer ser el foco cuando se trata del crimen en Gótica. Sí, se lo define muy bien, así como te digo, creo que aparece en un número y unas cuantas paginitas del siguiente, pero ya se roba totalmente la atención. Y es el de Navidad además, ¿no? Y tiene ciertas referencias al Grinch que me hacen mucha gracia porque la animación que tiene en el cómic es de trazos muy... Es un personaje bastante delgado, Sí, ¿no? Y se ve bastante similar por cómo se lo dibuja en ciertas escenas al Grinch y él parafraseando escenas del Grinch, que es algo que me encanta. Creo que se va a atormentar unas 6 familias antes de ir a interrogar a todos para intentar investigar quién es Festivo. y camina ahí con su saco, ¿no? Con su bolsa Con de juguetes. de juguetes que ha robado de esas casas. Y no, Sí, sí, realmente sí. es una pasada, como siempre, el Joker, ¿no? Y en esta historia no es la excepción, de verdad. Respecto a la historia, yo creo que es una historia casi obligada si eres fanático de Batman. No es necesario que seas fanático de las historias de la mafia para disfrutar este cómic y esta película, yo creo. Pero si eres fan de las historias de la mafia, yo creo que la disfrutas el doble o el triple incluso. Y me gusta que es bastante accesible porque incluso sirve como introducción para muchos de los villanos. O sea, si no sabes mucho de la historia de origen de los villanos, no te muestra sus historias de orígenes, pero sí te describe quiénes son y en qué momento exacto están, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho del cómic. Es bastante descriptivo con fue encerrado por hacer tal cosa, se escapó tal día y está todo en un orden cronológico que es bastante preciso y bastante disfrutable como espectador. Sí, sí, no tienes que ser un gran conocedor de las historias de Batman y de policiales, pero como dices, es un añadido extra, ¿no? Para nosotros, así que nos encanta este tipo de cine negro, películas de mafia. Y se nota que a los autores igual les gusta porque las referencias visuales de historias son frontales y le da muy bien a Batman. Se empareja muy bien entre su atmósfera tal y como es. Ahora hay una secuela, como decía al principio del programa, Dark Victory, Victoria Oscura, con los mismos autores, el mismo equipo creativo y con una historia similar, así con un asesino, con homicidios selectivos, en este caso policías, y ya no es festivo, ¿no? Le dicen el ahorcado. Se repite un poco algunos elementos, no tiene así el impacto
de lo que es el Largo Halloween, pero es una historia que está muy bien. Igual nos cuenta los orígenes de Robin, fiel a lo que nos han dicho estas historias, los autores, es un origen bien realista. Va apareciendo en los últimos números, pero incluso te dice que Batman sí necesita un sidekick y que ha tomado la decisión correcta, ¿no? Que igual es algo totalmente que se cuestiona en el universo de Batman, pero este cómic sí te hace decir que está bien hecha la historia. Entonces eso, denle la oportunidad a Largo Halloween, a Dark Victory si pueden. Después tiene una historia de Catwoman, este mismo equipo, que no está tan bien en historia, pero que visualmente es bello, increíble. Sí, no tenía idea de esto de Dark Victory. ¿Es una secuela directa del Largo Halloween? Es una secuela directa. Retoman algunos personajes. Bueno, los Falcones están muertos, pero está su hija todavía. Está Alberto también. Está Harvey Dent. Está su esposa. Es una secuela directa. Igual así son 12 números serializados. Entonces, si les ha gustado, pues igual les va a gustar. No tiene el impacto, como decía, de la primera historia, de la primera parte, pero está muy bien. Además, me has hecho pensar que el Largo Halloween tiene un final bastante abierto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ciertas cosas yo creo que puede que lleguen a cerrarse en este cómic, me imagino. Y como siempre, recomendar leer el cómic, ¿no? Que es un poco la idea de este tipo de podcast que yo creo que vamos a estar haciendo más seguido, viendo si se nos ocurre algo específico para hablar. Yo creo que hay bastantes cosas para hablar, ¿no? Sobre todo, Cayo ha leído bastantes cómics, yo creo que muchos más de los que yo he leído. Eso era lo que les quería decir sobre The Largo Halloween. Siempre dense la oportunidad de leer el cómic para poder sacar sus propias conclusiones. Y bueno, este fue nuestro episodio dedicado al Largo Halloween. Gracias por escucharnos. Chao, gracias.